de Corazón de Mujer. Estamos felices de recibirlos nuevamente en el programa con una invitada de lujo a la que yo quiero muchísimo, Chinda Brandolino, una mujer muy valiente, una mujer de gran fe, una mujer que cuando la conoces llena tu corazón y yo quisiera meterme a la cámara y abrazarla. Pues estamos de manteles largos en este programa de Corazón de Mujer. Recuerden que los invitamos a suscribirse, a dar like, a compartir. Y quiero presentar un poquito de la semblanza de Chinda, que es enorme, pero bueno, pues vamos a dar algo, ¿no? Es médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con una experiencia de 43 años dando consulta, ayudando a personas, es especialista en muchísimas cosas, clínica médica, flebología, linfología, medicina del trabajo, medicina legal, es perito médico legista de oficio en los fueros penal, ex profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, en bioética, en psicopatología, ex asesora médico legal del Instituto de Bioética, fundadora y presidente del Instituto de Investigaciones Biológicas para la Defensa de la Vida, Santa Yana Beret de Mola, es miembro fundador de la Cátedra de Mujer, todo esto en la Universidad de La Plata, y bueno, ha recibido múltiples premios en el 2008, Mujer Destacada Platense por su labor en medicina, Premio Santa Clara de Asís por la participación en medios de la defensa de la vida y de la familia. En el 2018, Premio Sentido de Vida por la Sociedad Argentina de Logoterapia. 2019, Unión Nacional de Movimiento Familiar. Y es directora de una ONG, Acción por la Vida, miembro de la Comisión Arquidiocesana de la Mujer en la Arquidiócesis de La Plata, miembro fundador de una ONG que da asistencia a las mujeres en situación de embarazo no esperado, porque no se trata de dejar desamparada a esta mujer que está siendo valiente y tomando la decisión, y ha escrito numerosos artículos, estadísticas demográficas, cuestiones de bioética, y bueno, además es una madre de 8 hijos preciosos, cada uno con un corazón enorme, y abuela de 17 nietos. Así que, bueno, pues estamos felices de verdad, Chinda, de tenerte y de gozarte. Pues empezamos con una oración, ¿no? Para que este programa se lo consagremos al Señor. ¿Quieres hacerla tú? Bueno, te pedimos, Señor, que nos ilumines en este hermoso programa con Janine para llevar tu mensaje a todo el mundo, a todos los que nos quieran escuchar, para tu mayor gloria y en retribución del amor infinito de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro de pan de cada día. cada Perdona día, nuestras perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a ofenden. los que nos ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en caer en la tentación tentación y y líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un como era principio, en ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por Por nosotros. nosotros. Ahí está. Ay, Ahora pues sí. ahora sí, estamos felices, Chinda. Oye, tengo muchas preguntas para ti. La primera, ¿cuál es el panorama a nivel mundial del ataque tan fuerte a las familias, del ataque y el declive
de familias numerosas, o sea, del número de miembros. ¿Cómo ves el panorama mundial? Mira, el panorama, si lo mirás mundialmente, es muy oscuro como el resto de, de los temas que atañen a la humanidad. La humanidad está en una decadencia muy grande, se ha producido una apostasía de nuestra fe en forma masiva en Europa, sobre todo en Estados Unidos, más en Europa. Mientras tanto, increíblemente, misioneros católicos en todo el mundo pagano, en China, lamentablemente en China los misioneros verdaderos son martiriales, mártires, porque al haber reconocido el pontífice a la iglesia patriótica, lo que se llama la iglesia patriótica, es decir, la iglesia regida por el Partido Comunista, los verdaderos católicos están en enorme peligro porque pueden ser denunciados y ejecutados. Antes, el Vaticano sostenía, abrazaba y pedía cuentas por los católicos verdaderos de China. Entonces, para el gobierno era un problema, ahora ya no. Así que realmente son tal vez los últimos mártires masivamente. Su propia cristiana, te diría, querida Janine. África, bueno, no ha salido, tiene países muy buenos, pero está en plena evangelización. Y América del Sur, digamos, que llamara en su momento Juan Pablo II, el bien querido y recordado Juan Pablo II, el continente de la esperanza, está en plena lucha. Y muchos de nosotros luchamos para restaurar íntegramente la fe en nuestro continente, Janine. Por algo el iluminado Papa ha dicho eso, ¿no? Por algo ha dicho el continente de la esperanza. Evidentemente su corazón de pontífice cifraba las esperanzas en Hispanoamérica viendo que todavía existen las familias. Exacto. Las familias. No sé si ya numerosas, porque la propaganda rockefelleriana está obrando en nuestros continentes hace muchos años, desde los años 50. Y las Entonces, campañas. claro, en Argentina mucho más, porque además en Argentina hay una ola inmigratoria de Europa, de posguerra, de las dos guerras, donde las mujeres vienen también asustadas, si tienen hijos, qué va a pasar. Entonces, sobre esa materia prima, digamos, en los años 50, la propaganda norteamericana sobre la familia pequeña fue muy importante en Argentina. En ustedes fue más tardío. En México empieza en la década del 60, casi 70. En Argentina es en los años 50, más o menos, cuando aparecen las series de televisión del perro, los perros famosos de Tintín, Lassie, que ya en Hollywood habían cambiado el paradigma de familia. La familia pequeña, con un hijo o dos hijos. Entonces la Argentina inundaba de eso. Yo tengo 69 años, Janine, y cuando iba a la escuela primaria religiosa, en mi grado era la única que éramos 7 hermanos. Y varias veces se repitió en toda mi escuela que no había familias numerosas. Ahora sí, hay un reverdecer a partir de la creación de nuevas órdenes religiosas que tienen su tercera orden, como Miles Christi, así como pasó con los legionarios en México, y en Argentina, IBE, Verbo Carlado, que sean órdenes que después desaparecen. Alrededor de ellas se hicieron lo que se llama tercera orden, el grupo de las familias que acompañan a sus hijos religiosos, y ese mensaje de estos religiosos fue restaurador. No, el control de natalidad es ofensivo al Señor, aunque se haga con métodos naturales, ¿no es cierto? Ese mensaje empezó a llegar, explicar la encíclica Humanae Vitae. Lo cierto es que sí, ahora hay núcleos en Argentina muy importantes de familias numerosas, ¿no? Allí donde se restauró también la liturgia tradicional, también rápidamente se restauraron las familias. Pero es una tarea a realizar, hablar, hablar y no cansarnos de hablar a la gente, no cansarnos de hablar. Claro, claro, y que estén informados del ataque, ¿no? Hay un informe, el informe Kissinger, nos gustaría que Así nos es.
nos platicaras un ¿Cómo no? poquito quién lo realizó, Mira, cuál fue el fin. perfecto, perfecto. Mirá, Janine, la gente incautamente cree que la disminución de hijos es una cosa espontánea que se presentó en la sociedad, y que entonces, bueno, la gente no quiere tener hijos, no. Esto es creado por grupos de poder, difundido por esos mismos grupos de poder y condicionado y controlado por esos grupos de poder. Y cuando digo grupos de poder me refiero a personas con nombre y apellido muy concretas. ¿eh? En este momento, ese grupo de poder, la selección de ese grupo de poder, que al principio del siglo XX era un grupo de 30 maestros, ahora son 200 personas, ¿no es cierto?, cada manifestación. Y creo que próximamente muchas más. Entonces, ¿qué es lo que determinó esa disminución de la natalidad en forma masiva en nuestro país, en nuestro mundo? Bueno, no me vas a creer, pero es el racismo. Ese racismo que tiene una raigambre religiosa empieza justamente en el siglo XVI con el pronunciamiento de Lutero. Lutero no admitía los votos de pobreza, castidad y obediencia que había hecho al ordenarse sacerdote en los agustinos, y se revela, se adoctrinaba por un fariseo. ¿Te acuerdas que los fariseos y doctores de la ley vienen de la época de Cristo? No tan lejano. Entonces, encuentran este pedazo de espinazo y quieren estudiarlo para saber de qué hueso proviene. Bueno, no importa. Perdón, que hice una digresión con el evolucionismo. Cuando se pronuncia Lutero, dice que no nos salvamos por las obras, que nos salvamos porque estamos predestinados. Así como le contesta el ciego de Jericó a Cristo, es decir, el cura, el ciego de Jericó, y los fariseos dicen, no te trates con ese porque es pecador, como pecador fue su padre, fueron sus padres. Y Cristo contesta paladinamente, no fue pecador ni él ni sus padres, él es ciego para gloria de Dios. Y así cada vez que realizaba un milagro con un pobre, un paralítico, un mendigo, los fariseos lo acusaban de que se trataba con pecadores, como si esa enfermedad o esa pobreza en la concepción farisea fuera el castigo de Dios por sus pecados. A pocos años después se pronuncia Calvino apoyando al luteranismo y dice, justamente reafirma esa doctrina farisea y dice, el signo de predestinación divina es la riqueza y el poder. Nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Eso es el calvinismo. Hay un concepto de raza elegida, si soy poderoso, soy rico, me va bien, es que Dios me premia, y al otro pobre, salvaje. Eso tuvo una consecuencia inmensa, querida Janine. En ese momento, cuando se pronuncia Calvino, se había quedado vacante el trono inglés, había muerto Enrique VIII, que si bien era un libertino y se había peleado con el Papa para hacer el divorcio, no había cambiado de religión, se murió y pidió los sagrados óleos, ¿no es cierto? Pero alrededor de él, como ocurre con todos estos reyes libertinos, había una familia ambiciosa de poder que era la que manejaba realmente los hilos de gobierno. Me refiero a la familia Cromwell. La familia Cromwell se hace calvinista porque de esa manera podían quedarse con las propiedades de la iglesia, que eran muchísimas, ¿no es cierto? Las abadías, los hospitales, los asilos, todo eso que había salvado justamente Inglaterra en la época de las invasiones bárbaras, lo quieren saquear, de hecho lo hacen, y durante 200 años queman a los católicos en la misa del domingo. ¿Cómo lo hacen? Había una chiquilla ahí que era bastarda, era hija natural de Enrique VIII con Ana Bolena, no era hijo de su verdadero matrimonio. La hija de su verdadero matrimonio, que era María Tudor, había muerto a caballo porque era asmática. Y los Cromwell quieren rápidamente ponerla a esta chiquilina en el trono, que era imposible, de acuerdo al rigor del esquema de sucesión en Inglaterra, era imposible que esa chica fuera, y de hecho la sucesora era una reina católica, María Estuardo.
Entonces estos, como dicen ahora, la empoderan a esta reina, a esta princesa, la hija de Ana Bolena, a esta mujer, porque no era siquiera princesa, la coronan reina y la hacen calvinista. Con ese calvinismo, por supuesto, no dudan en ejecutar a María Estuardo, la meten en una torre y le cortan la cabeza, y al sentirse, por supuesto, reina, emprende junto con los Cromwell la matanza de los católicos durante muchísimos años, que fue continuada con los otros pontífices, los otros monarcas, después de la muerte de Isabel I, ¿no es cierto? Durante 200 años así quedó Inglaterra protestante, porque se quemó vivos a los católicos en la misa del domingo. Mira, el único que lo ha llevado a la pantalla grande ese tema, este gran cineasta que es Mel Gibson, que ha hecho también La Pasión. Él muestra la Guerra de Independencia como el general inglés calvinista no tiene ningún empacho en quemar en los encierran en la iglesia a la gente del pueblo y les prende fuego y los quema, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencia inmediata tuvo eso sociológica, humana, religiosa? Por supuesto, el calvinismo niega el alma de las personas en desgracia. Consideran que no tienen alma directamente. En ese momento empieza la conquista de Indias, la conquista de América, y la conquista del territorio africano por parte de los portugueses y los ingleses, luego los holandeses, ¿no es cierto? Pero en ese primer momento, las primeras campañas enormes fueron de la flota marítima más importante del mundo, que era la inglesa. Entonces, guiados por este calvinismo, al ver a los negros africanos, a las personas de raza negra desnudos, sumidas en un salvajismo, bajo ese lema de que no tienen armas, los cazan con Z horrorosamente durante 500 años, querida Janine. 500 años. 500 años esas personas fueron consideradas sin alma y esclavas absolutamente del pueblo inglés y norteamericano, que fue una colonia inglesa, ¿no es cierto? No, no ocurrió como en nuestro hermoso continente, ya que aquí Isabel la Católica manda a los capitanes a casarse con las indias, y de hecho es un hecho espontáneo. Allí en México veía con tu marido en Puebla cómo España respeta a los señoríos indígenas, ¿no? El señor de cada pueblo está la estatua allí. Cómo se hace esa fusión con ese arte hispanoamericano único en la historia de la humanidad, que yo me quedé tan prendada en los 2 últimos viajes, ese churrigueresco en México, que es propio de esa cultura indígena española de México, y el arte barroco americano de hispano. Perú. Es una cosa impresionante, ¿no es cierto? Mientras pasa eso, contrariamente a los que han forjado la leyenda negra, que justamente son los ingleses contra España, España se cruce. La prueba está a la vista, amor, es un continente mestizo. Completamente nuestro gaucho es el mestizo entre el indio y el español. El hombre venerado en la Argentina como paradigma del argentino es el gaucho. El gaucho es la cruza del indio con el español. Claro. Por eso ocurre un hecho religioso que sí tenemos que comentar en este programa, que es el Concilio de Trento. El Papa anterior a Pío V, que no me acuerdo cómo se llamaba, convoca para este concilio para subsanar y aclarar los errores de la Reforma Protestante. Entre ellos, entre todos los enormes errores. Y entonces creo más que lo cierra Pío V, pero lo que quiero mencionar es que la conclusión fue que todos los seres humanos, cualquiera sea su condición, sexo, estado económico, social, físico, tienen la misma dignidad de hijos de Dios. Para siempre la Iglesia se pronunció, mientras se desarrollan 500 años, 400 años la esclavitud de los negros, y en el año, fíjate vos, la Iglesia, te estoy hablando, en el año 1571, cuando se produce la batalla de Lepanto, en ese año el Concilio de Trento se pronuncia de esa manera.
400, 500, 600, 700, 300 años después, el máximo tribunal de los Estados Unidos se pronuncia de una vez y para siempre sobre una cuestión muy espinosa. Confirma que las personas, los esclavos de raza negra, no son personas para la Constitución de los Estados Unidos. Son posesión de sus dueños como cosas, y sus dueños pueden comprarlos, venderlos y matarlos si lo consideran necesario. 1853. 300 años después, en vez de haber avanzado el ser humano, entonces todo el mundo olvida que el poderío inglés se cimentó durante 500 años con la mano de obra gratuita de las personas de raza negra. El genocidio, la ofensa a la especie humana más grande de la historia, la hizo Inglaterra. Que hoy te podría decir es la que se enseñorea del poder del mundo, el manejo último del mundo es Inglaterra. Entonces, esa consecuencia es la primera del calvinismo, la reducción de personas a la esclavitud, que la Iglesia durante 1500 años había desterrado totalmente. De hecho, en Argentina, en México, el indígena que trabajaba era un empleado que cobraba su salario desde el siglo XVI, desde el testamento de Isabel la Católica. Tanto es así que hubo por supuesto, como siempre hay vivillos, aquellos comerciantes que querían explotar allí por tu país las minas y las islas del Caribe, no podían tomar indios porque eran protegidos por España. Y como dicen que los indios caribeños eran muy tranquilos, como perezosos, entonces compraron negros. Pero negros, claro, por eso en el Caribe, en la zona de ustedes también, hay muchas personas de raza negra porque fueron comprados. La diferencia es que cuando un español compraba un negro, inmediatamente lo libertaba y lo bautizaba. Así es. Y tenía la misma condición de personas que los blancos. Por eso era lo mejor que le podía pasar a una persona de raza negra que fuera un español el comprador. En fin, un detalle no menor en la historia, porque ha definido la historia de los siguientes 500 años al llegar a esta apostasía. Inglaterra toma el control con ese poderío económico tan grande y en medio de su poderío el calvinismo racista es su patrón de pensamiento. Ellos se consideran una raza superior, ellos se consideran el Israel de Dios, la raza elegida. Así va surgiendo toda la filosofía empirista, materialista, te diría, en Inglaterra con Bacon y con, te acabo de mencionar, con Hume, el empirismo, pero pasan los años y ya en el siglo XIX, con esa mentalidad tan triste, se había producido la última revolución industrial. Entonces en Europa la gente de campo dejaba el campo y se iba a vivir alrededor de las minas de carbón, desgraciadamente de una manera muy miserable, muy pobre, tremenda, y siempre los empleados, digamos, tenían una gran prole, por eso en Europa se empieza a llamar proletario. Sí. ¿No es cierto? Porque tenían muchos hijos, por dos razones. Primero, querida Janine, tenemos que reconocer, y esto nos van a preguntar en la puerta del cielo, porque el pobre es más dócil al mandato divino. Sí, El totalmente. rico no. El rico busca mucho más su comodidad. Bueno, no me quiero arruinar el cuerpo, no quiero esto, no quiero aquello. El pobre, como dijo el Señor, y nada tiene que ver con un pensamiento comunista, yo soy anticomunista, por supuesto. Sí, dijo el Señor, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios. Esta es una de las condiciones de esa riqueza a la que se refiere nuestro Señor. Esa riqueza que nos hace amar el mundo con todo lo que el mundo conlleva. Quiero estar cómoda, vivir mi vida tranquila, ir a hacer ejercicios físicos, estar linda, joven. Vivir Todo como si eso Dios no existiera. Exacto. Aunque vayan a misa. Sí. Aunque vayan a misa, que esa es la peor ofensa al Señor. Decir que somos cristianos y vivir como paganos. Es un neopaganismo. Entonces ya en ese momento volvemos, para llegar al informe Kissinger, que estoy haciendo toda esta historia,
Hubo un pastor protestante, que fue Thomas Malthus. Malthus. Es un tecito de limón para el hígado. Muy bien. Tomás Malthus recorre esos barrios pobres alrededor de las fábricas de carbón y se preocupa mucho porque justamente ve que los pobres tienen muchos hijos y que viven pobremente. Por supuesto, no le preocupaban los pobres. Fíjate lo que dice él. Él anuncia una catástrofe que se llama catástrofe malthusiana y su libro se llama Teoría Económica de Población. Y en ese libro dice, en síntesis, que si los pobres siguen teniendo hijos, la población iba a crecer en forma geométrica y en cambio la producción de riquezas y alimentos lo haría en forma aritmética y no alcanzaría para todos. Entonces, termina diciendo que ante esa catástrofe, que porque los pobres tenían muchos hijos, la comida nos íbamos a morir todos de hambre, invita a los pobres y personas inferiores con esos términos a abstenerse de tener hijos, ¿no? Que sean responsables, que no tengan hijos. ¿Quién era el admirador tremendo de este pastor luterano? Su padre era íntimo amigo de Malthus, me refiero a Carlos Darwin. Carlos Darwin, el que vino a ser antropólogo, ¿no? La antropología fue justamente una ciencia que se crea en ese momento. Él estaba convencido de la superioridad racial de los ingleses y entonces lo explica, esa superioridad racial la explica a través de la evolución, que el hombre primitivo era más parecido al mono, al salvaje, y que el hombre iba desarrollándose, haciéndose razas más perfectas, y que por supuesto la raza más perfecta era la raza blanca, de la raza blanca, los rubios, de ojos celestes, y de ellos el inglés, te imaginas, el más evolucionado de todos, parece un chiste, pero así lo dice. Entonces él le copia el esbozo de teoría de evolución que lo había dicho Lamarck, en realidad lo plagia, y lo deforma, ¿no? Con cosas que pasan desapercibidas para todo el mundo, porque esta es la única teoría del origen del hombre que se enseña hoy. Pero que sí los científicos de esa época cuestionaron por qué si todo evoluciona a formas mejores y del mono evoluciona el hombre, ¿por qué sigue existiendo el mono en forma enorme, etcétera? Pero bueno, él dijo que había encontrado, que había evolucionado, que era perfecto, que la raza superior existía, que eran ellos, y forma con Thomas Malthus un movimiento que se llama movimiento eugenésico, el movimiento para mejorar la raza. A ese movimiento pertenecen Aldous Huxley, su primo Julian Huxley, Galton, el primo de Darwin, Harrison, lo que va a ser la familia Ford, Carnegie, la Fundación Carnegie, Rockefeller, y invitan a sus constituciones a Rothschild, por supuesto, que a la sazón se había convertido en la gran independencia, se estaba convirtiendo en uno de los hombres más ricos del mundo. Muy bien. Y estos grupos han intervenido directamente en políticas públicas, han intervenido a través de sus fundaciones para hacer Así es, que las pero familias no pobres. fue así, claro, no fue tan sencillo. Mira cómo fue. Ellos consolidan el movimiento eugenésico y en 1901 muere la reina Victoria, la reina inglesa, y su hijo, creo que fue Eduardo VII, pero no estoy segura, quiere mantener la hegemonía inglesa, el poderío inglés a toda costa. Entonces hace una alianza con estas personas, con estas fortunas más grandes de Estados Unidos e Inglaterra, con la corona holandesa y la corona danesa, hacen un grupo muy grande de 300 personas, muy grande, muy chico, de 300 personas, que se llamó a sí mismo el Club de los 300. Los que quieran escucharlo todavía estaba en internet, lo escribió un médico que fue doble espía en la Guerra Fría, que es el doctor Coleman, un colega mío amoroso. Se llama El secreto más guardado del mundo, el Club de los 300. Entonces, en ese momento, 1903, que se consolida ese grupo de poder, con todo el grupo eugenésico, eugenesia, habían transformado, creado una ciencia, la eugenesia, entonces empezaban a medir
los rasgos de las personas. Eso corría por cuenta de Rockefeller en Estados Unidos. Se hace ese grupo y el monarca inglés decide por única vez transferir la administración de poder del mundo sobre el mundo a Rockefeller. Y Rockefeller decide dos cosas: exterminar a la población indigna, digamos, ir diezmando a la población inferior, como lo llama él, favorecer la reproducción de las especies superiores, y aplicar el comunismo a todo el mundo, dominar a todas las razas inferiores y aplicar el comunismo como sistema político en esas. Te quiero decir, esto no es una cosa abstracta, lo dice directamente Darwin en su libro. En su libro El origen de las especies, cuando vos lo lees, enfatiza que todo se produce por azar, por casualidad, que no hay ningún orden, como estudiamos y creemos los católicos, no hay un orden natural, que todo va a responder, sino que es todo azaroso, todo es por casualidad. Por lo tanto, si no hay orden natural, cualquier aberración es posible, ¿no es cierto? Porque no hay orden y no hay ordenador, no hay Dios. Darwin sienta las bases del ateísmo moderno, ¿no es cierto? La segunda conclusión que se saca, él reitera muchas veces struggle for life, la libre lucha por la vida, y reitera los débiles deben sucumbir y los fuertes prevalecer. Eso es el aborto. Es decir, imagínate una partera, un abortero, una enfermera y la madre contra una criaturita así, que no puede defenderse, lo masacran, le cortan, lo degüellan, lo envenenan con pastillas, no importa. Eso es struggle for life. También el bombardeo que ha hecho hace unos años, me parece cuando estuve en México, también, si te acordás cómo fue el bombardeo del Líbano. Se bombardearon los jardines de infantes, las fuentes de comida. Eso es struggle for life. La superioridad, la victoria del fuerte. El fuerte debe prevalecer, el débil sucumbir. Pero el tercer corolario es el racismo. Pero esto te lo digo como lo dice Darwin en sus propias palabras. Entre todos los hombres debe haber una lucha abierta y no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, si se mira en siglos, las razas salvajes, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Esas razas salvajes para Darwin eran los latinos, los españoles, los italianos, los, por supuesto, asiáticos, los negros, son las razas salvajes. O sea que él sienta las bases de este exterminio. Enseguida Rockefeller, asumiendo esa dirección, crea la Reserva Federal, incorpora fortunas extranjeras, modifica la Constitución para hacer un banco, como dice Carlos Marx, donde se maneja el dinero del mundo, un banco privado, por supuesto. Crea un instituto que se llama Consejo de Relaciones Internacionales, o CFR, que pone al frente a Mandel House, es un think tank, un banco de cerebros, tiene las 4.000 personas más ricas del mundo, pertenecen hoy a ese Council on Foreign Relations, que está en la avenida 68, en el edificio que donó también Rockefeller, y puso al frente a Mandel House. Ese hombre fue el marxista más grande del siglo XX, el marxista teórico. Allí se diseñan todos los planes de estudios que tienen tus hijos, mis hijos, en todas las universidades, están diseñados allí. La pandemia se diseñó allí. Hay miles de ingenieros sociales trabajando para ellos. Esto lo funda en 1920 con ese fin de imponer el marxismo lentamente en todo el mundo. Él había financiado personalmente la revolución bolchevique porque Rusia era la principal potencia peligrosa para Inglaterra. Se había aniquilado desde adentro la Rusia, imponiéndole el comunismo. Con ese triunfo es que él sigue trabajando, él y su sucesor, Rockefeller II, tercero, cuarto, quinto, trabajando para imponer el marxismo. De hecho, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, es una de las creaciones de Rockefeller también, hace unos 15 años, 20 años, se divide en dos. Una para actuación militar y la otra para imponer el marxismo en los países dominados. En fin,
Entonces, también Engels había dicho en su libro El origen en 1884 escribe La familia, la propiedad privada y el Estado, y dice que los dos obstáculos para imponer el comunismo, como quería Rockefeller, eran la familia patriarcal y la religión cristiana. Entonces lo contratan a un psiquiatra ya muy famoso, Freud, para que le dé forma al psicoanálisis de manera tal de impedir la transmisión de madres a hijos de la civilización cristiana. El primer Padre Nuestro que aprendiste, Janine, en la cuna, lo aprendiste de labios de tu madre. Entonces, el psicoanálisis comporta un odio a la madre, está deformado el mito de Edipo de Sófocles, está hecho para esto, tiene que matar al padre, es decir, terminar con la cultura antigua y con las raíces. Y crea para ese fin, Su Majestad inglesa, un instituto, el predio lo dona Russell, el dueño del laboratorio Russell, marqués de Tavistock, a 20 kilómetros de Londres, Instituto Psiquiátrico de Control Mental y Manejo de Masas, Tavistock. Ese instituto es el que va a elegir todos los personajes que van a ocupar los cargos directivos. Por supuesto, allí se experimentó el rock, hicieron el primer experimento social de la revolución sexual, y el fruto primero fueron los movimientos hippies que fueron monitoreados hasta su muerte. Esos chicos que se creían revolucionarios, en realidad fueron realizados y promovidos por Rockefeller y por el Instituto Tavistock. Cuando hace Woodstock, los grandes festivales de rock, se les da ácido lisérgico en cantidades, justamente para arruinar esas juventudes y distraerlas de su obligación política. De esos chicos de Woodstock van a salir los famosos jóvenes que van a hacer la revolución en el año 68 en París. Muy bien, cómo se va hilando todo. Engels dice también que mientras existe la figura de Dios Padre, del Padre de familia en la tierra, es imposible desterrar la figura de Dios Padre. Y la campaña del comunismo es ateizar a la gente, hacer de toda la gente ateos. Por eso estos movimientos feministas buscan destruir la cultura patriarcal, la figura del patriarca, del padre de familia, el protector, el guía. Entonces eso es 1920. En 1916 Rockefeller hace la Liga Eugenésica del Control de Natalidad. Antes de la Segunda Guerra, 27 estados norteamericanos tenían eugenesia obligatoria y cientos de miles de familias pobres fueron esterilizadas por esta liga. La autora de esa liga con Rockefeller fue Margaret Sanger, que era comunista, racista, de origen calvinista, y odiaba a los pobres, y escribió un libro vergonzoso que se llama Pivot de la civilización, y crea el movimiento feminista norteamericano, donde dice que la ofensa más grande de la mujer es el matrimonio y la familia donde cría los hijos. Ella va a ser modelo de Simone de Beauvoir en los años 50, que va a escribir el libro Segundo Sexo, si te acordás, ¿no es cierto? Bueno, ese instituto además promueve a un señor ya entonces de los años 20 al 50, en el Instituto Tavistock se experimenta con los seres humanos a ver cuándo se quiebra su resistencia. Y se diseña una música que disocie el control de la corteza sobre los instintos, que sea disonante y que acompañe los movimientos del acto sexual. Entonces a los chiquitos, a los jóvenes experimentados, se los hacía tener relaciones bajo ácido lisérgico y se les daba una música que en los años 50 se le pone rock and roll por esa similitud de las vueltas que da la persona en el acto sexual, ¿no? Eso fue durante 30 años. El primer fruto fue el movimiento hippie. Allí, por supuesto, la teoría malthusiana y eugenésica de la raza superior se había difundido muchísimo. Ellos le mandan el libro La agonía de la gran raza, la manda Rockefeller a Hitler y le dice que si hace eugenesia lo va a apoyar en la guerra. Y con Margaret Sanger, la creadora del movimiento feminista, dicta la ley Himmler, que es más o menos el texto de la ley de salud reproductiva. Estamos entonces en 1945, termina ese experimento, contratan a los Beatles para que aparezcan como
creadores del rock, Sí. los nombran así, y no, ellos eran unos excelentes músicos barrocos, de manera que después de esos primeros años de música disonante, vuelven a hacer música muy armónica, pero ya todos consagrados al demonio, ¿no? Y se emite ya Rockefeller en todos los medios de comunicación. Él compra Hollywood, Rockefeller III en 1950, y se transmite ese mensaje del que hablábamos al principio, de que la familia pequeña, 1 o 2 hijos, era lo digno, que el otro era indigno, que las mujeres debían liberarse de la carga de tener hijos para desarrollarse. Todo eso empieza a difundirse por los medios de comunicación, las revistas, las propagandas, y en el año 63 Kennedy es elegido presidente. Él intenta cambiar esta política, se reconvierte a su fe de origen católica, pero por 2 razones es asesinado. Decide nacionalizar la Reserva Federal, que el dinero lo maneje el Estado norteamericano, y crear el Estado palestino. A la semana lo matan y la esposa debe asistir con el marido ensangrentado a la asunción del presidente Johnson y la abolición de los 2 decretos. Por eso uno sabe la prioridad que eso tenía. Entonces asume poco tiempo después un presidente nefasto que fue Nixon, si bien era republicano, profundamente racista. Nixon, lo mismo que Bush después, estaba desesperado para exterminar darwinistamente las razas inferiores. Tanto es así que escribe, nombra una comisión que fue, te estoy hablando desde el año 66, 1966 al 74, una comisión sobre educación. En el 68 le devuelven el informe de 200 hojas en el 69, se llama Población y Futuro Americano, y allí lo divide en 3 partes: 1/3 para educar a la población a que no tenga hijos, el segundo tercio para educar a los padres que no se consideren capaces de criar a sus hijos, que tienen que delegar eso en el Estado, ser responsables y no tener hijos. Y la tercera parte es quitar el pudor de los niños, es decir, hablar en las escuelas, crear comunidades educativas que hablen del sexo, del acto sexual, de todas estas cosas libremente para que se acabe con el pudor, y en síntesis que le ofrezcan a los niños otras opciones sexuales como el bestialismo, la masturbación y la homosexualidad. Ese capítulo se llamó Educación Sexual. Ese es el origen de Educación Sexual. Se difunde, bueno, ya se empieza a trabajar ahí. Es cuando te digo que le pasan ese informe al CFR, al Consejo de Relaciones Internacionales, y allí se empiezan a diseñar todos los planes de estudio y los planes de educación sexual tal como llegan ahora a nuestros hijos. En el año 68, su secretario del Tesoro, Robert McNamara, manda a los Médicos Sin Fronteras a exterminar, a esterilizar a la mayor cantidad de mujeres bolivianas con la excusa de controlar el cáncer de útero. Así lo hacen. Y cuando los padres advierten esa maniobra, donde ya habían sido esterilizadas millones de mujeres, 1 millón de mujeres, hacen marchas, reclamos, como no les hacen caso, matan a los médicos y hacen una película documental que se llama Sangre de Cóndores. Y allí es donde actúa el señor que vos me dijiste, que es Henry Kissinger, promovido por su racismo, por la dureza de su corazón, por el Instituto Tavistock, al cargo de secretario de Estado, la secretaría más importante del presidente de los Estados Unidos. Probé un arrocito. Y en ese momento, ese mismo año, 1974, empezaban las conferencias de población y desarrollo. Rockefeller, ya tercero, crea el Fondo de Población de Naciones Unidas, que controla esto que te voy a decir, y hace cada 10 años las conferencias de población y desarrollo, para imponer o globalizar el aborto en todo el mundo dominado. Entonces las hacen en el Cari, en Budapest, en Europa del Este, en África, en Sudamérica. La primera fue en 1974, cuando Kissinger era nuevito en su cargo. Y allí, querida Janine,
se hace la primera reunión en Bucarest. Van los delegados de todas las Naciones Unidas a ver cómo se globalizaba el aborto, pero el presidente argentino manda una carta con su canciller Eduardo Belarmino que decía así: Argentina es un vasto territorio despoblado y necesita habitantes de todas las razas y de todas las naciones. No admitiremos políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino nacido o por nacer será condenado a muerte por las leyes argentinas. Y cuando termina de leer Belarmino se cierra un aplauso cerrado, se levanta Argelia, la Santa Sede, 27 naciones africanas y luego toda Sudamérica. Y la conferencia fracasó terriblemente para Rockefeller, que desde entonces odia a Perón, lo dijo abiertamente, trabaja contra Perón en todos los medios de comunicación por esa intervención. Y eleva, entonces, después de leerlo, un informe a su presidente Nixon, que se llamó, una respuesta a esta conferencia, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Mira qué nombre, ¿eh? Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. En ese informe, de 200 hojas también, empieza diciendo que Estados Unidos carecerá, en el siglo XXI, carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido en el siglo XX. Y que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Renglones después dice: las posiciones como Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Hay que educar y estimular a los dirigentes. Una cosa alevosa. Más adelante dice: hay que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Nuestra meta es alcanzar objetivos demográficos, no desarrollo de ningún pueblo. O sea, es clarísimo. Al principio también de la historia dice: debemos procurar todos los métodos contraceptivos y ponerlos al alcance de todas las mujeres en edad fértil de estos países. Y así fue. Vos también lo viviste como yo, la propaganda enorme a la píldora anticonceptiva. Una cosa, te la daban por poco en caldos de cubito. Así que... Oye, Chinda, pero a ver, ahorita estamos las familias frente al el ataque a la familia, la promoción del aborto, la fertilización in vitro, los vientres subrogados, o sea, todo esto y va permeando en el pensamiento de los jóvenes, en el pensamiento de los niños. ¿Tú qué le dices a las familias, a las mujeres que están viendo el programa? ¿Cómo Mira, al contrarrestar principio, todo esto? mira, justamente cuando empezamos te hablaba del grupo de jóvenes en casa. Tengo 8 hijos, ya los grandes casados, 2 religiosas, pero cuando ellos eran chicos, cada uno entraba a la universidad y convocaba a sus compañeros con otros papás. Hacíamos grupos de formación de jóvenes muy grandes, muy lindos. De ese primer grupo salieron 11 vocaciones religiosas. Wow. Era un grupo de 12, pero se ampliaba a 70 para las conferencias. Entonces todos esos chicos recibieron todo esto, toda esta educación. Hoy la están difundiendo y hoy esos que eran los chicos de entonces son los papás o los religiosos que hacen los grupos de jóvenes donde tiene que hablar tu marido justamente de la hispanidad, de la cristiandad, de la verdad sobre la colonización española que fue maravillosa, de la cristiada. Los jóvenes están ávidos, pero si los padres no toman la decisión de vivir para sus hijos, nadie los va a poder salvar a los chiquitos, porque los jóvenes necesitan un lugar de pertenencia, necesitan estar con otros jóvenes. Entonces, los papás tienen que sacudirse toda esa comodidad de casas cerradas
que sus hijos inviten a sus amigos y proponerles con un asadito. Nosotros decimos asadito, ustedes, no sé cuál es la comida Carne típica, me asada olvidé. o Eso, comer quesadillas. una rica, claro, quesadillas, ricas comidas, este, para que los chicos se queden y un día les hablas vos de esto, del informe Kissinger, cómo surgió. Y además, nuestras familias tienen que ser modelos de familias numerosas, ¿no es cierto? Y lo son, de alguna manera, porque Dios siempre da la asistencia. Así es, Chinda. Mm, Él la quiere, forma- Él quiere que seamos lo que estamos llamados a ser. Exactamente. Siempre, siempre te da más de lo que necesitas, mucho más. La generosidad de Dios es inmensa. El amor maternal, la guarda de la Virgen Santísima es inmensa. Entonces, al cumplir nosotros ese mandato con amor, con alegría, Dios nos premia con hijos buenos, hijos santos, hijos que van a difundir a Cristo, que van a llevar ese mensaje al mundo. Si somos egoístas, nos cuidamos por nuestra comodidad. Allí Dios se queda donde está. No viene, no nos castiga, simplemente no viene, se queda donde está. Ese es el castigo que Dios nos da, quedarse Él donde está. Jesús, por favor, tengo un gato invasor. El programa va a ser cómico también. El primer hecho que quiero destacar es que los jóvenes tienen que tener hermosas familias, saber lo que es el matrimonio. El matrimonio no es para viajar por el mundo, disfrutar. El matrimonio es para amarse, con una donación completa del uno al otro. Yo buscar totalmente el bien de mi marido y él el bien mío. No estar pensando como tantos, ay, entonces a mí cuando me toca y a mí cuando... O sea, ya ese pensamiento es contrario a la familia, a la verdadera familia. Entonces, cuando eso ocurre, que el esposo ayuda a su mujer ayuda a su esposo, pero siempre como padre y madre, ¿no? Nuestra condición es totalmente distinta. Nuestro esposo puede ser dulce y buenísimo, pero no le puede dar el pecho a los chicos, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, hacer una verdadera familia, aconsejo siempre, querida Janine, que tengan los matrimonios un director espiritual común, un sacerdote que sea el interlocutor válido cuando se cierne la noche de los problemas, que los aproxime, que los conozca, que los sepa guiar siempre y abrir sus puertas a la vida. Yo les aseguro, madre numerosa, que es muchísimo más fácil educar a los niños cuando son muchos. Por supuesto que hay que lavar más ropa, cocinar más comida, gastar más plata, pero en cambio los hijos naturalmente son solidarios. Es decir, es raro que escuches la palabra yo, siempre está nosotros, Qué lindo. nosotros, ¿no? Siempre vas a encontrar una anécdota que me pasó una de mis hijas creo que tomaba la comunión en el colegio de nenas católico que iban, las monjitas eran amorosas, y contó una anécdota. A veces mi marido llegaba tarde a buscarlas, eran 4 que iban al colegio, y se quedaban jugando a las barajas con la madre Pilar. Y, y entonces cuenta la anécdota sin decir que habían sido mis hijas, que un día viene la madre mientras esperaban a su papá, con un caramelo. Entonces eran 4, y la mayor, Cindy, en ese momento dice, madre, ¿no nos da un cuchillo? Así partimos en 4 este caramelo. Ay, qué Nadie le lindo. había dicho nada. Es así, es lo normal, y lo Natural. dice Pío XII, ¿no? Lo es natural. Se va haciendo la verdadera sociedad cristiana, en forma natural, sin obligar, porque es una necesidad. El chiquito le nace ayudar a su hermanito que se cayó, al otro, ¿no es cierto? Y cuando los padres viven en armonía, también los chicos viven en armonía. Por eso creo que es indispensable la vida sacramental del matrimonio, la confesión y la comunión frecuente y el director espiritual común, aunque sea una vez por mes, que vayan los dos juntos al sacerdote guía
que los ayude, les aclare sus entripados cuando aparezcan las nubes del... Esto, queridos, es lo que tenemos que hacer. Contra eso no se puede. Por eso todas las políticas del mundo quieren deshacer las familias, porque es justamente el organismo que puede enfrentar estas políticas colectivas, solamente las familias, y cuando son familias numerosas cristianas es mucho más peligroso para el sistema. ¿No es cierto? De eso se trata. Esa es la resistencia que nuestro hermoso continente hispanoamericano tiene que tener. Hacer lo contrario de lo que nos dicen. Casarnos por la iglesia, tener director espiritual, tener todos los hijos que el Señor nos mande, disfrutarlos, vivir para ellos, sacarlos de las escuelas, queridos amigos, mientras vivir modestamente con los ingresos del papá solamente y mamá con los planes que hay en internet, hacer homeschooling, escuela en casa católica para Sí. todos los chicos, para sustraerlos de estos venenos de los programas estatales. Yo les aseguro que si Sudamérica, Hispanoamérica se pone de pie, si las principales familias empiezan a hacer eso, el enemigo no va a poder con nosotros, no va a poder con nosotros. Por eso es que seguramente San Juan Pablo II ha dicho el continente de la esperanza. Y siempre, por último, y ya dejamos, que ha sido un programa muy largo, a lo mejor la gente se cansa, No. pero recordar ese milagro de nuestro Señor, cuando eran 5.000 personas al pie del monte, los hace sentar, les da de comer, y traigan la comida, ¿no? Le dice uno de los apóstoles, solamente hay un niño que tiene 3 panes y 5 peces en una canasta. Bueno, que todos se sienten. Comieron los 5.000 y hubo 12 canastos de sobras. No tiren nada, recojan las sobras, que la comida no se tire, dice el Señor. Por supuesto, eso lo hemos experimentado muchas veces. Y yo puedo asegurar que es así. Ay, Childa, qué lindo testimonio. Gracias, gracias por compartirnos lo que hay en tu corazón, la búsqueda de la verdad que has hecho a lo largo de tu vida y cómo has construido una familia preciosa. Gracias porque nos animas, porque nos das la fuerza para saber que todo esto es chiquitito con la fuerza que puede dar una familia comprometida, consagrada al corazón de Jesús, al corazón de María y dispuesta a formarse, porque todo este conocimiento que nos has dicho, los jóvenes lo tienen que saber a través de sus padres. Entonces tenemos la responsabilidad de formarnos y hacer estos grupos de jóvenes como tú nos compartías para poderles hablar de la verdad, poder hacer comunidad, poder ser fuertes en familia y en comunidad. Te agradecemos Así es. infinitamente tu tiempo, todo tu cariño, tu sabiduría, tu caminar de mujer valiente, una mujer de fe. Les mando un abrazo a toda la familia, los queremos mucho, mucho y vengan a México, ya los estamos esperando otra vez. Sí, gracias, Janine. Un beso grande a todos nuestros oyentes, a los televidentes. Y me olvidé de un consejito antes de irme. No tengan televisor en su casa. Eso. Una computadora, un teléfono se puede manejar. La televisión es un monstruo que está prendido y pasa propaganda subliminal de cosas horribles, no solo los programas. No elijan programas, no tiene que haber tele. Ese tal vez fue nuestro gran secreto. Mi amor, les mando un beso grande. Que Dios te bendiga, Nosotros Janine, por esta hermosa obra que estás haciendo. Un abrazo a Mater Fátima y a todos los oyentes. igualmente, China, un abrazo muy grande. Que Dios te bendiga. Gracias, queridos amigos de Mater Fátima. Nos vemos a la